No me baño es uno de los grandes fenómenos del graffiti en los últimos años. Lo que parecía una simple pintada reivindicativa esconde detrás mucho más. No es política ni un mensaje social. Es graffiti. Es remarcar que los no me baño estuvieron allí. Y con ese lema y sus posteriores variantes callejeras como pinto mientras te bañas o soy un asco, no me baño, han creado un ecosistema alrededor que los ha llevado a hacer graffiti en el metro, en la calle, en muros o realizar diversas exposiciones en la calle, intervenciones o incluso un viaje hacia el norte de Argentina. Tras una intensa búsqueda de las moscas, los creadores de No Me Baño, hemos podido hablar con ellas y tener la información más precisa posible para conocer todo lo que hay detrás. Esta es su historia. No Me Baño, más bien las siglas NMB, nacieron de la unión de un grupo de jóvenes que se reunían en la Plaza Quintana. Un grupo de skaters mayores los trataban de sucios y sin saberlo les estaban dando el nombre de su crew, No Me Baño. Así que las moscas que merodeaban por las noches se encontraron con botes de pintura, su ropa sucia y decidieron escribirlo por las calles. Sus primeros grafitis fueron NMB, NMB completo o 238. Era el año 2014 y lo que en principio les pareció divertido se convirtió en una frase recurrente en las calles durante los siguientes años. Hicieron muchos grafitis, tantos que perdieron la cuenta, pero no era algo que les preocupara. No Me Bañolandia estaba llena de sus piezas. Sin embargo, pese a que despertó mucha curiosidad en su pueblo, buscaron nuevos retos, nuevos spots y lugares que les hicieran crecer y tener mayor visibilidad. En definitiva, pintar fuera de su zona de confort, explorando otros tamaños, alturas, formas y lugares. Poder llegar a trenes y metros, pasar de una ciudad pequeña a una grande. El verdadero impacto de No Me Baño llegó cuando se trasladaron a la capital federal en 2018 y Buenos Aires recibiría una enorme oleada de No Me Baño. Y el primer gran bombazo lo tuvieron en la esquina de Santa Fe y Callao. Ahí comenzó su verdadero impacto nacional con apariciones en prensa y numerosos medios, preguntándose por un lado por el verdadero significado de esos no me baño de las calles, incluso se llegó a pensar que eran parte de una campaña política o medioambiental, o una banda de rock, nada más lejos de la realidad. Por otro lado, la gran incógnita era conocer quién o quiénes estaban detrás de esos grafitis que comenzaban a ser recurrentes en la capital del país. La respuesta a estas preguntas llegaron, pero mientras tanto, la gente comenzó a buscarlos por redes sociales y su cuenta de Instagram creció de forma imparable. Sin embargo, lo que no se sabía es que para intentar conocer a los No Me Baño, había que conocer antes a las moscas. La idea de este nombre surge de una historia creada por los No Me Baño tiempo atrás, donde el personaje principal era el Mosca. Con el tiempo, ese personaje fue creciendo hasta llegar a las dos moscas que han elegido el camino de pintar la frase No me baño por las calles. Además, las moscas, con sus máscaras de moscardones, son las principales protagonistas de sus intervenciones en la calle, sus exposiciones en vivo o en sus redes sociales. Luego llegaron otras nomenclaturas que fueron asociándose al concepto de la mugre y la suciedad, ya sea personal o social. Por ejemplo, para desplazarse por carretera, usan su mosca móvil, protagonista del cortometraje Estilo de vida sobre las moscas, en su viaje desde la capital hasta el norte argentino. Una surrealista historia donde se les puede ver pintando en la calle, en el metro, en casetas abandonadas, y donde dejaron numerosas piezas, siendo una de las más llamativas, No me baño, estoy de gira. Los grafitis de No me baño comenzaron a aparecer por todas partes, en las alturas, en los contenedores, en las persianas o en los edificios abandonados. De hecho, su mensaje original y directo de No me baño fue evolucionando para añadir más texto. Así, han aparecido mensajes como Cuido el agua, no me baño,
pinto mientras te bañas, soy un asco, no me baño, no me pienso bañar ni para verte, o no me baño, pero te amo. Eso amplificó aún más su impacto y la incertidumbre sobre ellos. Era un graffiti de calle, pero rozando el arte urbano, puesto que invitaba al espectador a pensar y jugar sobre lo que quería decir ese mensaje. Definir el estilo de los no me baño es algo complejo. Quizás sea mejor decir que es una mezcla de muchos, en lo que ellos mismos han denominado una ensalada de técnicas. Como buenas moscas, trabajan en un estilo sucio pero evolutivo, puesto que una de sus grandes virtudes es el constante aprendizaje de nuevas técnicas para poder aplicar en sus piezas o en su trabajo de estudio. Mantienen el impacto visual porque pueden aparecer en los sitios más insospechados y la repetición del graffiti con un mensaje que todos pueden leer, aunque no entenderían el significado. En 2017, con una amplia colección de pinturas, dibujos e intervenciones, hicieron su primera exposición interior en una casa de la ciudad de La Plata. Luego llegarían exposiciones en la Galería Casa Walsh, la denominaron Expo Sucia, que cuenta con varias obras de óleo y acrílico y un vídeo documental, trabajando la figuración y paisajes, y manteniendo el gran aliciente de que los espectadores podían ver a las moscas en vivo con sus características máscaras. Lo llamativo es que las moscas no son solo de exterior, sino que también trabajan en formato exposición, incluso con unas performance exposiciones en la calle, mezclando diferentes elementos, que llaman Expo de la Calle. La primera Expo de la Calle nació en 2019, con la idea de llevar el arte a la calle, al espacio público, al alcance y mirada de todos. En 2023 lo llevaron al siguiente nivel, ampliando su magnitud a nivel de obras, tamaños e impacto. Eligieron el barrio y los soportes, pasaron algunas noches preparando el espacio y recolectando publicidades que nadie observa para usarlas de soporte, y pintar una serie de 16 pinturas, entre ellas una colección de 4 moscas, 8 escenas espontáneas y 4 clásicos. Lo complementaron con un juego de letras escondidos por la ciudad de Buenos Aires, como mapa de pistas para llegar a la exposición, y dieron aviso para poder tener una obra original. La exposición fue un éxito, tanto que conforme la primera persona se llevó una de las obras, el resto fue un saqueo, y en tan solo una hora, toda la exposición se desvaneció. La gente usó todo tipo de herramientas para llevarse las obras, incluso la policía pasó por el lugar en varias ocasiones, pero tampoco entendieron muy bien qué estaba pasando. Quizá ellos tampoco se bañan. Ese mismo 2023 hicieron otra Expo de la Calle, pero en esta ocasión sobre el puente del Tren San Martín, entre las avenidas Juan B. Justo y Córdoba de Buenos Aires. Consistía en una pieza central compuesta por un graffiti de No me baño y la representación de las 2 moscas, unido a 8 pinturas en aerosol sobre cartel publicitario de 150 por 106 centímetros. En los últimos años han tenido varias exposiciones destacadas, como Moscolección o No me bañolandia, una experiencia creada a partir del universo de las moscas con animaciones, obras, pinturas en vivo o DJ set. Estas exposiciones son el lugar perfecto para proponer lo que llaman una experiencia sucia, compartiendo las obras que hacen en el taller, que refleja una búsqueda artística más elaborada y diferente a lo que se ve en la calle. Lo último de los No me baño es una nueva exposición llamada Pagando el alquiler, donde presentan una serie de 10 obras en la Galería Vermeer, en el centro de Buenos Aires. Se puede visitar con entrada gratuita del 17 de mayo al 13 de junio. Y una parte importante de los No me baño es su cuidado y uso de las redes sociales, donde cuentan con más de 75.000 seguidores en Instagram. Además, tienen un canal de YouTube con numerosos vídeos y hace muy poco han estrenado su web, donde se puede obtener más información de su trabajo, así como comprar diferentes objetos de merchandising como camisetas, sudaderas, gorras o serigrafías. Hasta aquí este vídeo sobre No me baño,
una apasionante historia sobre cómo cambiar las reglas del graffiti, hacerse ver y crear un movimiento tan potente que todo el mundo se preguntaba qué era eso. Y era tan fácil o tan difícil como ver a unas moscas escribiendo que no se bañaban por toda la ciudad, con un universo propio detrás que pocos imaginaban. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjanos un buen like o un comentario para que sigamos creando nuevo contenido. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!